Escuchemos palabras de vida. La primera parte de la Biblia, que se llama el Antiguo Testamento, tiene historias que nos hablan del tiempo de Israel, del pueblo de Israel. Y una de las historias más largas e interesantes comienza hablando de un muchacho que era el hombre más alto de todo Israel. Y la Biblia lo describe no solamente como un hombre alto, sino que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Y de hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Este muchacho es hijo de un hombre que, dependiendo de la traducción bíblica que usted use, se llamaba Cis o Quis. Y su padre le dice que ha perdido unas asnas, unas burritas, unas burras. Y lo manda a buscar esos animalitos. El muchacho sigue buscando con 2 o 3 criados que andaba y busca los burritos, y busca los burritos, y busca los burritos. Y se les hace tarde. Y él dice, vamos a volver antes de que papá empiece a preocuparse más por nosotros que por los animalitos perdidos. Pero uno de los que andaba con él le dice, mira, aquí cerca vive un hombre de Dios, un profeta, un vidente. Vamos allá. Lo que él no sabía es que ese hombre, ese vidente, ese profeta, que se llamaba Samuel, había recibido una visión de parte de Dios. Dios le había dicho, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Samuel no sabía quién era quien venía para ser ungido como rey. Y el muchacho no sabía que Samuel, a quien no conocía en ese momento, iba a ungirlo como rey. Pero hacía falta un rey. ¿Y por qué hacía falta un rey? Porque habían llegado unos pueblos que en la Biblia le llaman los pueblos del mar. Venían de Grecia originalmente. Originalmente eran griegos. Y de Grecia siguieron brincando a las islas del Mediterráneo como Creta y Chipre. Llegaron a Egipto, los egipcios le dijeron, aquí no. Y subieron por la costa y se quedaron en un lugar que usted todavía lo puede encontrar en el mapa, que se llama la Franja de Gaza. Y allí fundaron 5 ciudades-estado. ¿Usted recuerda de cuando usted estaba en la escuelita que le hablaban de las ciudades-estado? ¿Quiénes tenían ciudades-estado? Los griegos. Y cada ciudad tenía un rey. Estas personas venían con una técnica militar mucho más avanzada. Sabían trabajar el metal, tenían artes de guerra, tenían una cultura de guerreros. Y entonces cada vez que peleaban con el pueblo de Israel les ganaban. Porque Israel no tenía ejército. Israel no tenía rey. Para usted tener un ejército necesita un gobierno que recoja impuestos para pagarle al ejército. Y si no hay rey, no hay impuestos. Y si no hay impuestos, no hay ejército. Ese pueblo invasor se llamaba los filisteos. Y los filisteos abusaban de los israelitas. Porque mientras ellos tenían armas de guerra sofisticadas, los israelitas con el mismo azadón y el mismo machete que trabajaban la tierra, con eso mismo iban a la guerra. Los filisteos tenían lo que era lo último en la avenida, en armas de guerra. Eran carros de caballo. Y en las ruedas ponían 3 espadas en el centro de las ruedas. ¿Verdad que usted tiene una licuadora en su casa? O si usted tiene mi edad, ya pasa de los 70,000 millas como yo, le decimos un Osterizer todavía. Y eso lo que tiene son 3 aspitas bien chiquititas, ¿verdad? Y lo que usted echa ahí, ¿qué le pasa? Imagínese usted que venga un carro de caballo con 3 espadas de más o menos 1,5 pies a cada lado, a velocidad,
y usted está paradito ahí, ¿qué iba a pasar? Usted iba a quedar como picadillo. El pueblo se cansó y le dijeron a Samuel: pídele a Dios que nos mande un rey. Y se supone que Israel no tuviera rey porque su rey era Dios. Pero Dios dice: vamos a permitirlo. Dios lo permite. Este muchacho que se llamaba Saúl llega a la casa de Samuel. Y Samuel lo mira y le dice: olvídate de los animalitos que saliste a buscar, que ya tu papá los encontró. Y lo invita a una comida. Y le da a comer de lo mejor del asado. Si usted tiene la Biblia Reina Valera tradicional, dice que le dieron a comer la espaldilla, el lomito. Interesantemente, si usted tiene la Nueva Versión Internacional, dice que le dieron el pernil, pero no de cerdo. Recuerde, los israelitas no comen cerdo. Y nos dice el capítulo 10, versículo 1 del libro de Samuel, de Primera de Samuel: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, la cabeza de Saúl, y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Ungir con aceite significa que usted ha sido nombrado líder. Usted podía ser nombrado líder religioso, líder militar, líder político. Pero echar aceite por la cabeza de alguien era una forma de decir: usted es nuestro líder. Y note la palabra: Dios te ha ungido como el primero del pueblo, el príncipe. Eso es lo que quiere decir príncipe, el primero del pueblo. Interesante, todavía nosotros a las esposas de los gobernantes, ¿cómo le llamamos? Primera dama. Porque la idea es que el gobernante es el primer ciudadano. Así, este muchachón pasa a ser nombrado como rey del pueblo de Dios. Claro está, él no tenía la sofisticación, era un muchacho de campo. Su padre tenía una hacienda grande, pero no era que él tenía una gran educación. Él no había sido educado, preparado para ser rey. Y una de las primeras cosas que ocurre es que el Espíritu del Señor viene sobre él. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, es para capacitarla para hacer cosas extraordinarias. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se iba. La promesa en el Nuevo Testamento es que el Espíritu Santo, una vez viene, se queda con nosotros. Pero cuando usted va al capítulo 10, nos dice que en el versículo 6 ya había una profecía de que Saúl iba a recibir el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. El Espíritu Santo lo iba a transformar. Versículo 9, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, Dios le cambió el corazón. Y todas estas señales acontecieron aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Y por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. Así que note cómo Dios va preparando a este muchacho. Lo nombra rey. Después de nombrarlo rey, lo unge para ser
profeta y hablar en nombre de Dios. Y viene la primera gran prueba contra los amonitas. Y Saúl, que lo único que tenía era estatura, se gradúa como líder militar y dirige al pueblo a una victoria. Todo parece bien. Todo parece bien. El muchacho empezó bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que empezar bien no quiere decir que usted va a terminar bien. Que nosotros en la vida vamos a encontrar desafíos y pruebas. Y el que usted comience con una buena intención no quiere decir que usted no se va a corromper en el camino. La corrupción no viene de golpe. Viene de pasito a pasito. Ese líder político que termina preso, al principio rechazó todo lo que le ofrecieron. Pero poquito a poco dijo, eso no es nada. Y agarró un poquito más. Y después agarró un poquito más. Y después agarró un poquito más. Y llega un momento que entonces siente que la gente le debe. Y que él puede hacer las cosas que las otras personas no pueden hacer. Que las cosas por las cuales a usted lo meterían preso, él las puede hacer y se supone que nadie lo toque. Y uno no se da cuenta cuando está en esa situación que está cayendo en una situación de corrupción moral. Y la corrupción moral es corrupción espiritual. El que enseña mal vive mal, el que vive mal enseña mal. Usted no va a encontrar una persona que enseñe sana doctrina y viva de manera corrupta. Porque una cosa corrompe la otra. Viene la guerra contra los filisteos y Saúl hace una promesa tonta. Una promesa tonta. Y él dice, maldito el hombre que coma o beba durante la batalla. ¿A quién se le ocurre que usted va a tener un ejército gastando energías y que usted va a decir, maldito el que tome agua o el que se coma algo? ¿Qué fue lo que pasó? La gente empezó a sentirse débiles. La gente se empezó a sentir débil. Y alguien que no había escuchado lo que dijo su papá, encontró miel y se la empezó a comer. Y dice la Biblia que le volvió el color al rostro. Y era precisamente el hijo de Saúl, Jonatán. Y la gente le dijo, pero tú no escuchaste que tu papá dijo que el que coma va a ser maldito. Y el mismo Jonatán dijo, mi papá habló apresuradamente e hizo lo que no debió hacer. Dios le dice, cuando tengas esta batalla y ganes, nada de ese pueblo puede ser para ustedes. No te quedes con nada de esa gente. Todo eso que tiene esa gente, quémenlo, destrúyanlo. Pero después de ganar, ¿qué hizo Saúl? La gente dijo, pero mira, los despojo y los deja que se lleven las cosas. Viene el profeta Samuel y dice, ¿y qué pasó aquí? Dice, no, es que guardamos unos animalitos para el sacrificio. Y ahí usted ve cómo este hombre sigue diciendo una cosa y haciendo otra. Y Dios le da una orden y él hace lo contrario. ¿Y sabe por qué? Porque se está aferrando al poder. Aferrando al poder. Hay una batalla contra los amalecitas. Y Saúl le perdona la vida al rey de los amalecitas.
cuando Dios había dicho que no le perdonara la vida a ese hombre. El pueblo está esperando que venga el profeta y sacerdote Samuel para que haga sacrificio. Y como Samuel se tardó, Saúl dijo, pues yo hago el sacrificio. Él no era sacerdote, él se desespera. Cuando usted va al 13:9, dice, empezando en el 8, y él, Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Él no era sacerdote, pero ofreció un sacrificio. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, bueno, porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal. Y yo no imploraba el favor de Jehová. Me forcé pues y ofrecí holocausto. ¿Ves? Me forcé. Y Samuel le dice, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Así que él ya sabe que el reino va a ser quitado de él. Pero en vez de él humillarse ante Dios, ¿qué hace? Se aferra al poder. Se aferra al poder. Y no hay cosa más peligrosa que cuando nosotros nos aferramos al poder. Cuando usted empieza a decir, voy a hacer cualquier cosa por mantenerme en el poder, ese es el problema, que usted está dispuesto a hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder, incluyendo lo malo. Los desencuentros entre Samuel y Saúl continúan. Y escuchen las palabras que están en el capítulo 15 a partir del versículo 24 de Primera de Samuel. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Dame otra oportunidad. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y el hombre se desespera. Y volviéndose Samuel para irse, Saúl, él se asió de la punta de su manto, le agarró por el manto y el manto se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Así como se rompió este manto, tu reino quedó roto. En Estados Unidos hay un refrán que dice que si usted está en un hoyo, no siga cavando. Si usted se cayó en un hoyo y tiene una pala, no lo siga haciendo más profundo. Pero hay personas como que no pueden evitarlo. Están en un problema y en vez de tratar de salir del hoyo, lo que hacen es que hacen el hoyo más profundo. Y Saúl siguió cavando para abajo. Este no fue el último desvarío de él. Viene el episodio de la guerra contra los filisteos. Y yo le dije que los filisteos eran originalmente, ¿qué? Griegos. Y ellos hacen algo que la literatura nos dice que hacían los griegos. Si usted leyó la Ilíada, que hay una batalla de paladines. Hay un momento donde es el mejor tuyo contra el mejor mío. Y la batalla más grande fue la de Aquileo o Aquiles contra Héctor.
Interesantemente, ¿qué encontramos aquí? Igual que en la literatura griega, una batalla de paladines. Y sale Goliat y dice, mándenme el mejor de ustedes. Y el de nosotros que gane, gana a nombre del ejército. Déjeme decirle, eso por lo regular no funcionaba. Por lo regular después eso había una guerra. Pero imagínese usted, si le matan a usted a su mejor guerrero, ¿cómo va a pelear el ejército? Con temor. El hombre más alto del país era ¿quién? Saúl. Pero si mandaban a Saúl y mataban a Saúl, pues se acababa el reino. Y salió un muchachito que tiraba piedras. Entienda bien, eso era como que el hombre era un francotirador. Una piedrita de esas podía ir hasta 35 millas por hora. Era como si le diera un disparo a alguien. Entonces, el muchachito que se llamaba David, gana. Se convierte en un gran héroe militar. Saúl le había prometido al que le metiera mano a Goliat y ganara la mano de su hija en matrimonio. Y ahora el muchacho no solamente es un héroe, es su yerno. ¿Y qué hace Saúl? Se rebela, lo persigue, lo trata de matar. Y hay una guerra civil. Y usted sigue viendo cómo este hombre sigue deteriorando y deteriorando y deteriorando y deteriorando y deteriorando. El punto más bajo de su vida, de su carrera, es que después de la muerte de Samuel, él se siente perdido. Su mentor ha muerto. Y él quiere que alguien le dé un consejo. Entonces lo que hace es que busca a una adivina, a una bruja, y va a donde doña Chana, allá la bruja de Endor, y entonces le pide que le consulte a un muertito. Capítulo 28, versículo 7 en adelante. Entonces Saúl dijo a los criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, que ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Ella no sabe que está hablando con Saúl. Y cuando Saúl le dice, consúltame el muertito, ella le dice, no puedo porque Saúl me va a matar, porque Saúl ha prohibido esto. Y él le dice, olvídate de Saúl. Vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Y ella le pregunta, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y cuando se manifiesta, la mujer le grita, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl, profeta, rey y sacerdote. Saúl fracasó como profeta. Saúl fracasó como rey. Saúl fracasó como sacerdote. Unos 1000 años después, otro hombre joven, israelita, va a donde un mentor, así como Saúl, y ese mentor lo bautiza en el desierto. Juan el Bautista. Y ese muchacho se prepara para enfrentar un ministerio como nunca antes lo había habido en la historia del mundo. Para tomar un puesto de liderazgo como el que nunca antes alguien había podido ocupar. Después de su bautismo, el muchacho es tentado por Satanás en el desierto y vence la tentación. Como les dije ayer, este muchacho, Jesús de Nazaret, declara una misión que Dios le ha dado.
Él tiene un sentido de visión y de misión. Dos cosas que son cruciales para ejercer el liderazgo. Y lo primero que hace es que anuncia que ha llegado el reino de Dios. O sea, lo primero que hace es que profetizar. Y no se convierte en un profeta más. Se convierte en el más grande profeta en la historia del mundo. Y Jesús ejerce un ministerio profético, anunciando que el reino de Dios ha llegado, que el año del favor de Dios se ha acercado, que Dios quiere bendecir y transformar. Pero no se queda ahí. La gente discierne que Él es mucho más que un profeta. El pueblo está esperando a alguien, el Mesías, y Mesías lo que quiere decir es el ungido. Mesías en hebreo es Cristo, en griego. Y cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién soy yo? Ellos le dicen, tú eres el Cristo, o sea, tú eres el Rey. Ese es el título que le cuesta la vida. Cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿cómo lo aclaman? Hosana, bendito el Hijo ¿de quién? De David, el que viene en el nombre del Señor. O sea, David fue el más grande rey de Israel. Están diciendo, el que viene es el príncipe heredero al trono. Es rey. La acusación ante Poncio Tiberio Pilato es, él dice que es rey. Y Jesús se consagra como rey. Pero no como los reyes de este mundo, que viven oprimiendo. Su corona fue de espinas. Su trono fue una cruz. Y usted dirá, pero entonces fracasó, ¿verdad? Bueno, si usted lo ve de acuerdo a los parámetros de liderazgo de Saúl, pues Jesús fracasó. Si usted lo ve de acuerdo a los parámetros de los corruptos de este mundo que dicen amigos un peso en el bolsillo, Jesús fracasó. Si usted lo ve de acuerdo a los parámetros de este mundo, donde la gente le dice, mira, a ese contrato súmale tanto y me das la mitad, pues Jesús fracasó. Pero lo que pasa es que Jesús tenía otra filosofía de liderazgo. Jesús dijo que el Hijo del Hombre, Marcos 10:45, no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hoy a eso se le llama el liderazgo de servicio. Y Jesús no solamente triunfa como profeta, sino que también triunfa como sacerdote y como rey. Y usted dirá, ¿cómo sacerdote? Para eso usted tiene que ir a un libro de la Biblia que mucha gente no lee, porque es enredadito, que se llama la Epístola a los Hebreos. Y la Epístola a los Hebreos dice lo siguiente, que Jesús se convirtió en el sumo sacerdote perfecto, que ofreció el sacrificio perfecto con la víctima perfecta. Así que déjeme dar un poquito para atrás para poderle dar el contexto. El pueblo de Israel, de acuerdo a la ley de Moisés, todos los años tenía que tener un día de purificación por los pecados. Ese era el día donde el sumo sacerdote tenía que ofrecer primero un sacrificio por él, porque él era un pecador, para entonces ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo, y ese sacrificio duraba un año y al año caducaba. Y entonces había que volver a hacer el mismo ritual, porque la persona que ofrecía el sacrificio era imperfecta. Y la víctima que se ofrecía, el animalito que se sacrificaba, era imperfecto. Pero entonces la Epístola a los Hebreos nos dice que vino uno que era el hombre, era 100% hombre y 100% Dios. Totalmente hombre y totalmente Dios. Sumo sacerdote, no de acuerdo a las órdenes de los hombres, sino al sacerdocio de Melquisedec. La víctima perfecta, porque nunca pecó, aunque fue tentado en todo. Entonces, en la cruz, Jesús, el sumo sacerdote perfecto,
ofrece a Jesús la víctima perfecta. Y como tanto el que sacrifica como la víctima son perfectos, ese sacrificio no hay que repetirlo. Es efectivo de una vez y para siempre. Así nosotros encontramos que Jesús, quien nunca amasó una fortuna, se convierte en profeta, en sacerdote y rey. Después de su muerte, los discípulos comprendieron que la muerte de Jesús era la muerte para acabar con todas las muertes. Era la muerte que mató la muerte. Y que aquellas personas que trataron de destruir a Jesús, lo que hicieron fue darle la oportunidad de dar ese sacrificio perfecto. Y por eso el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, cuando predica el primer sermón, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando usted estudia teología, hay algo que se llama el triple oficio de Cristo. ¿Y usted sabe a qué se refiere eso? El triple oficio de Cristo quiere decir precisamente que Jesús es profeta, que Jesús es sacerdote y que Jesús es rey. Profeta, sacerdote y rey. Es el que habla nuestras vidas como profeta. Es nuestro Señor el que nos dirige como rey. Es sacerdote porque ha dado su vida por nosotros. El apóstol Pablo le escribió a su iglesia amada. Él amaba a todas las iglesias que él fundó, pero había una con la que tenía una relación especial. A la única gente que le aceptaba una ofrenda era a la iglesia en Filipos. Tenía una conexión especial con los filipenses. Y Pablo está preso. Él piensa que lo van a matar. Y le escribe una carta para, por un lado, despedirse y decirle: no se preocupen si me matan, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero por otro lado, él ha escuchado que sus amados filipenses están peleando. Y cómo el apóstol les enseña y les llama y les exhorta a la unidad. Filipenses 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Sintiendo lo mismo. ¿Quieren verme feliz? Sientan lo mismo. Teniendo el mismo amor. Unánimes, como una sola persona. Sintiendo una misma cosa. Marque ese versículo 3 que viene ahora, que dice: nada hagáis por contienda o por vana gloria. Vana quiere decir vacía. Gloria, claro está, es el honor. No hagan las cosas por buscar glorias vacías. En griego, kenodoxia. No busquen la gloria vacía. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pastor, deme un ejemplo. El apóstol Pablo le da el ejemplo más grande de la historia. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, o sea que tenía la gloria de verdad, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. En griego se vació. ¿Lo vieron? No hagan las cosas buscando glorias vacías, sino imiten a aquel que tenía gloria verdadera y se vació de ella. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es
sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Saúl fracasó como profeta, como sacerdote y como rey. Jesús triunfó como profeta, como sacerdote y como rey. ¿Cuál es la clave? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre usted fracasar como líder y triunfar como líder? El liderazgo de servicio. Pero para decirlo como lo dijo Jesús, de la manera como nada más Él ha hablado en la historia, en Lucas 17:33, y si usted quiere márquelo, ahí usted tiene la clave para el liderazgo. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. ¿Por qué Saúl fracasó? Porque se aferró al poder. Porque trató de salvar su vida. Y al salvar su vida y poner todo su énfasis en salvar su propia vida, fracasó. La perdió. Y el texto continúa diciendo, y todo el que la pierda, la salvará. ¿Por qué Jesús triunfó? Porque dio su vida. Hoy, Jueves Santo, nosotros recordamos precisamente ese momento donde Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, en esa arboleda preciosa que todavía existe, frente a la explanada del templo, a la plazoleta del templo de Jerusalén. Y allí lloró y oró. Oró y lloró y le pidió a Dios: yo no quiero morir. Si es posible, Señor, que esta prueba, esta copa pase de mí. Pero los líderes verdaderos ponen la misión primero y valoran la misión más que su propio bienestar. Y están dispuestos a dar su vida. Usted y yo estamos tratando de vivir en este mundo, ¿verdad que sí? Y hay muchos parámetros y muchos modelos. Hay gente que dice, éxito es tu morir con la mayor cantidad de juguetes. El que muere con la casa más cara y el carro más caro y más dinero del banco, ese ganó. El que amasa más poder, ese ganó. El que tiene más likes, ese ganó. El que tiene más followers, ese es el que ganó. Pero de acuerdo a esta palabra, el que gana es el que entrega la vida. Es el que da la vida. Es el que está dispuesto a perder su vida por una misión. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes este encuentro de adoración y predicación, esperando que haya sido de bendición a su vida. Le exhortamos a que continúe respaldando este ministerio. Le recordamos que todos los jueves a las 7:30 hora de Orlando tenemos nuestros momentos de oración en vivo por Facebook y YouTube. Únase en oración. Esperamos contar con su sintonía la próxima semana y nos despedimos deseando que Dios le bendiga de manera especial. Únase al
del Movimiento La Red, visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.